estamos en presencia de uno de los casos más escabrosos de la historia policial chilena de los últimos 50, 40 años. Sí, efectivamente, un caso que marcó mucho en la palestra en esa época y, bueno, Valparaíso, Viña del Mar está marcado mucho por esa situación. Además, porque yo me acuerdo en los 80, a propósito de lo que pasó, se generaba toda una suerte de inseguridad de las parejas, ¿no es verdad? El tema de los miradores, el tema de las salidas en esa época de los pololos, se generó toda una psicosis colectiva a propósito de lo que pasaba en Viña del Mar, porque durante muchísimo tiempo no podía andar con el paradero de estas personas y generó no solo psicosis en Viña y en Valparaíso, sino que también en el resto del país. Efectivamente, bueno, recordemos que en esa época también era la época del festival. Así es. O sea, bajó lo que es turismo, mucha gente no quería viajar a Valparaíso, o Viña del Mar en este caso, las parejas ya no se atrevían a ir a los miradores, o sea, fue un periodo, digamos, de lo que era turismo muy bajo, por ese mismo problema colectivo que hubo. Y Jaime, también en el contexto de la época, estábamos en la época de la dictadura, ¿no es verdad? A principios de la década del 80, y también no existían las libertades que existen ahora, no existía de alguna manera la libertad de desplazamiento, había toda una suerte de manejo de todo de estos temas de una manera muy controlada, ¿no es verdad? Y por lo tanto eso también generaba cierta inquietud y cierta inseguridad en la población a propósito de este caso. Bueno, efectivamente, en esa época, como estábamos hablando, una época conflictiva, bueno, la gente no se atrevía. Recordemos que en el caso este eran dos policías que eran personas que eran activas. Así es. Pero Jaime, antes de saber efectivamente que eran estos dos policías los culpables y los famosos psicópatas de Viña, también se produjeron detenciones que hoy día a lo largo de los años incluso han sido calificadas de ilegales. Me refiero precisamente a lo que pasó con Luis Gubler, que fue sindicado en un primer momento como uno de los posibles psicópatas de Viña, y finalmente Luis Gubler, un destacado empresario viñamarino con mucho dinero, que finalmente fue detenido durante varios días, estuvo siendo investigado finalmente por un informe balístico de la FBI, llegaron a la conclusión que él no tenía absolutamente nada que ver, lo liberan, pero aún así quedó una cierta duda en la sociedad viñamarina de que, claro, como estamos hablando de un personaje influyente, con dinero, habrían puesto estos dos carabineros. Finalmente se comprobó que eran los dos carabineros los psicópatas de Viña, incluso el hijo de Luis Gubler, que falleció en el año 2005, demandó al comisario a cargo de esta investigación por un documental que hizo hace poco, en donde él vuelve a reiterar los dichos y de alguna manera a vincular al señor Gubler, que ya no está. Bueno, efectivamente, el hijo Luis Gubler Herrera presentó una demanda por 200 millones de pesos en esa época, pero existe hoy en día, bueno, hoy día no tenemos la claridad de poder revisar el expediente. Y es confuso, es precisamente el expediente. De mi punto de vista, de lo que investigué, hay dudas. Hay muchas dudas. Recordemos una época conflictiva. Además se decía que era como para tapar el asesinato de Tucapel Jiménez, como que había... Justamente, que Nelson Lillo, que era la persona que estaba a cargo de la causa, la nota ahí, justamente, que el demandado. Que era justamente que había torturado a Gubler Díaz durante 5 días, que lo raptó. Sí. Otros dicen que fue escondido por el hecho para poder cambiar la situación, de un rapto de Tucapel Jiménez. Ahora, cuando tú hablas que hay ciertas cosas confusas, ¿a qué te refieres específicamente? Por ejemplo, cuando se investigó de un revólver, que era de la época, que era de Gubler Díaz, se comprobó que participó dentro de 4 esos asesinatos. Se comprobó, efectivamente, porque yo entiendo que lo que dice los forenses y específicamente el informe del FBI es que no tenía absolutamente nada que ver en ninguno de los asesinatos. ¿Le robaron el arma entonces o qué? A ver, esa es la duda, por eso existen dudas. En primer lugar se habla de que existió un arma. Esa arma, Gubler Díaz siempre dijo que nunca salió de su lado. Posteriormente fue comprobado a través de un peritaje que los proyectiles pertenecían a esa arma, habían sido disparados por esa arma. Posteriormente se dice que se hizo un informe, se hizo un informe específicamente de balística por la FBI, lo cual no está dentro del expediente. Claro, que lo ocultan. Exactamente. Mientras que cuando lo presentan al juez, y finalmente es uno de los encargados de la investigación de la PDI que dice efectivamente que existe este informe y ahí lo presentan a tribunales. Y es ahí por eso que queda exculpado, según entiendo, Gubler. Ahora, dentro de eso mismo, marca muchas cosas que quedan en duda. En primer lugar, se dio de baja al prefecto, digamos, al director de investigación en esa época. Posteriormente se cambió también al ministro en visita que está, O sea, son cosas dudosas que en un momento, ¿por qué sucedió eso? Ahora, esto también marca, como decía la nota, el último caso de personas ejecutadas por pena de muerte en Chile. Fue el último caso, justamente porque después ya se derogó esa ley, ya digamos ese caso, y ya era cadena perpetua a futuro, pero fue el último caso que hubo en Chile. Ahora, como perito, y esto es una pregunta más bien de telespectador, ¿qué te parece que aparezca esta serie, no es verdad? Ya está la promoción en Canal 13, respecto a Los secretos en el jardín, ahí está el misterio de los psicópatas de Viña, y en la prensa el fin de semana aparecían las personas que trabajan ahí señalando que es todo ficción.
¿Qué te parece esto, de alguna manera, de tratar de desmarcarse de algo que incluso el nombre te lleva a invitar a conocer una historia que está basada en un hecho real? Bueno, yo me baso... Hay dos cosas que llaman la atención. Hoy en día, sin ir al grano de lo que yo voy a decir, una de las cosas que se está abriendo el caso mío por el caso de Gervasio, sí. ¿ya? Así es. Son situaciones de la época de la dictadura, la Así época militar, digamos, que era conflictiva en esa época. Posteriormente este caso también está dentro de esa época. Claro. Pienso que por un lado lo hicieron para poder llamar más la atención un caso de esa época, porque se están empezando a abrir muchos casos. Claro. ¿Ya? Ahora, y también... es una forma de llamar más la atención, algo que está en la palestra hoy en día. Y el hecho que algunos afirman que jamás fueron fusiladas estas personas y que incluso en España se les vio en algún momento y que fue todo un montaje para dejar a la gente tranquila y que en realidad todo esto siempre fue una cortina de humo, los hechos sucedieron, pero finalmente eran personas mandadas, digamos, a cometer estos crímenes, porque es raro igual dentro de un perfil psicológico de un psicópata que no haga el crimen perfecto, o sea, que dejara a las mujeres en libertad. Era casi como para dejar pistas, pareciera. Es muy raro esto. Mira, diré que primero el perfil psicológico no se adapta al de un psicópata. Pero bueno, eso tiene que definirlo las leyes, porque generalmente los psicópatas buscan poder. Entonces, cuando violan a una persona, quieren sentir esa sensación de que la persona se resiste para sentirse poderoso, ¿entiendes? Eso ayuda a ciertos traumas. ¿Y no puede ser que hayan abusado de ese poder como policía justamente en la época de la represión? Generalmente los psicópatas actúan solos, ¿entiendes? Eso Entonces, es otro también. es muy raro, no se adapta a ningún otro perfil, por lo menos que los más conocidos que son los norteamericanos, que son los serial killers más famosos. O sea, digamos, sin ser imprudente en nuestras teorías, podríamos decir que más Sería parece muy poco común. que acá No, hay puta. algo más raro que un perfil psicópata. Más parece una misión así como de hagan estas cosas terribles y de alguna manera después nosotros nos encargamos que haya una versión oficial donde aquí hay psicópatas también y después los fusilamos, pero en realidad no. O sea, aquí puede pasar cualquier puede pasar. cosa. Ahora quería con toda la irregularidad. Quería preguntarle algo que usted conoce más. Yo tengo entendido que había una persona del médico legal de esa época en Valparaíso que había, digamos, atestiguado de que las muestras corporales de este empresario que estamos hablando ajustaban con lo que se había encontrado en los sucesos del crimen, digamos, en varios crímenes. O sea, lo que yo recuerdo, y lo que estuve investigando, hablábamos directamente de que en la casa, por ejemplo, de Google Earth Díaz, por darle un derecho, fuera a encontrar el arma, la señora encontró hasta un pasamontañas. Sí. ¿Ya? De hecho, ella cayó al psiquiátrico, después ella tuvo una crisis nerviosa. Exactamente. O sea, si usted quiere mi opinión personal, Ahora, igual- si quiere mi opinión personal, los dos psicópatas, entre comillas, Top Collins y Sagredo, participaron en los hechos y alguien más. Eso lo tengo claro. Mira, ¿Y ese, hay un tercero. ¿Y ese alguien Hay más, un a tu tercero. juicio, fue autor intelectual o también material? También material. Ya, perdón, o sea, y esa persona entendemos que zafó o quedó fuera de la investigación porque tiene algún poder, quizás alguien también del cuerpo de un uniformado, pero de un rango tan alto, por ejemplo, que obviamente cualquier cosa cabe acá. Yo te apoyo 100% lo que tú dices. Excelente. Ten en cuenta otro detalle, hay un elemento del voyerismo que es muy particular de este caso, que también es parte de los perfiles psicopáticos, de observar una situación. Pero fíjate que vuelvo a tomar el punto que de alguna manera postuló Felipe. Cuando nosotros vemos esta serie, que es pronto a darse en Canal 13, dice Los Secretos, ¿cierto, Villana? Sí. No dice... Los secretos del jardín. En Los Secretos del Jardín. No dice, obviamente, el caso de los psicópatas de Villamar. Por lo tanto, cuando dice secreto, que se es va, que- va a plantear más preguntas. Pero dice los misterios del... Por supuesto, pero lo que me refiero es que el título Pero, perdón, principal la se imagen- hace cargo de que vamos a ver esto que ya quedó resuelto. No, hay muchos cabos sueltos y nosotros vamos a tratar de tirar las manos Yo creo que por ahí en toda va la el juego, hipótesis. por eso y Por ahí va. juego ahí. No, y por eso, y por las declaraciones de Luis Gubler Herrera, que es el hijo del empresario que falleció hace un tiempo y que fue en algún minuto involucrado en este caso, finalmente se demostró que no tenía absolutamente nada que ver, aseguró que estaba esperando ver la serie para ver qué tipo de acciones tomar. Entonces yo creo que de alguna manera, en una revista alzada hace algún Se tiempo, pueden haber se están, desmarcado. desmarcando, diciendo, no, esto es ficción, como porque no sé en qué tono van a tocar o cómo va a ser el personaje de este empresario, Sí, yo- a pesar de que se llame de otra manera, en fin. Sí, yo creo que van a forzar la guión. Un segundo, aquí hay una cosa muy clara. A ver. Dentro de una investigación hay dos lados. Sí, claro. ¿Ya? Por lógico estamos hablando, Gugler Herrera defiende a su padre. Por supuesto. Pero en el otro lado también hay dudas. Y eso es lo que no se habla. Y Pero cuando tú tú crees hablas que, del otro perdón, lado, los familiares de Sagredo y Top Collins, Directamente las terceras personas que pueden participar. Pero es que ¿sabes lo que me parece curioso? Porque leyendo un poco la historia, va precisamente este empresario de voluntad propia a entregar su arma para que sea periciada. Una persona que está involucrada en un crimen sabe que con esa arma se ha matado a ciertas Sí, personas, no fueron muy no lleva relajados, voluntariamente su arma a la policía. A ver, en esa época una persona con dinero ya puede hacer muchas cosas.
La gente que tiene poder puede Pero hacer si hubiera muchas comprado cosas. otra arma y lleva otra arma, si tiene tanto dinero, no hubiera llevado el arma Y supuestamente como en el comprada. peritaje se demostró de que pertenecía a esa arma 4 proyectiles que se iban dentro de los Oye, Y hombres. como después hay otro peritaje en el cual se dice pero eso- efectivamente es que que no tiene primero- absolutamente nada que ningún tipo de A participación. ver, dentro de un peritaje, como criminalista, cuando se hace un peritaje científico es comprobado.